Hola, buenas noches. Entonces, para la explicación de lo que es el proyecto de bienes raíces con PHP, vamos a pasar a explicar rápidamente lo que es ya todo el apartado visual. Tenemos entonces varias pestañas: nosotros, anuncios, blog, contacto, sesión, administrador sesión. Estas dos son especiales porque ocupan de un hiperparámetro llamado session, que es justamente para ver la sesión activa. Tenemos ya lo que es el uso de base de datos directamente para estos tres cards, seguido de una parte final. Tenemos el apartado de nosotros, el apartado de anuncios, que está ocupando directamente la base de datos para mostrar todas las instancias de las tablas. Tenemos el apartado de blog, que al igual que anuncios hace uso de todos los elementos de la base de datos para, entre otras cosas, escribir cosas como por ejemplo cuándo fue escrito o por quién. Tenemos también la parte de entrada, donde se destaca el uso del el método get para poder escribir en la URL la información, para que esta parte específica de entrada.php tenga la información del ID específico. Tenemos la parte de contacto, donde se destaca el uso del formulario, la parte de sesión, que es justamente para iniciar sesión, y el botón de cerrar sesión. Eh, También tenemos lo que son las instancias del administrador, que es su vista, donde podemos gestionar para crear, para actualizar o para eliminar nuevas propiedades, donde crear es la base de actualizar, pues todos los campos de crear se autorrellenan justamente para poder actualizar y se evite el problema de crear a tener que rellenar los campos nuevamente. Destaca el uso de la validación en todos los campos, así como el uso de solo subir imágenes de cierto tamaño. Pues bueno, para la parte del código se tiene que uh, se tiene que eh, la, se compone de diferentes carpetas y de códigos PHP en la raíz del proyecto. Los códigos de PHP para la raíz del proyecto son todas las vistas en cuestión. Entre ellas se encuentra lo que estuvimos viendo nosotros: el login, index, entrada, contacto, cerrar sesión, que no es más que inicializar sesión con cero, la base de todos los códigos que se hicieron y los anuncios en cuestión. Tenemos la vista del administrador, que es lo que estuvimos verificando, que tiene las propiedades de actualizar y de crear. También tenemos lo que es la parte de las imágenes y el cómo se guardan, que esto se usa en crear. Tenemos la parte de los includes, donde tenemos las funciones para que en códigos como lo puede ser el login haga, como puede ser el index para que se vea mejor. Tenemos la referencia a la carpeta y luego el uso de la función para que de esa manera facilite la referencia al uso de esas carpetas. Destáquese que dentro de todos los códigos, en la parte superior va a ser uso del header y en la parte inferior va a ser el uso del footer. Entonces, app son las direcciones que va a ocupar, las templates son los diferentes códigos que se ocupan o que van a ocupar, se van a reutilizar varias veces. En este caso, el header y el footer lo ocupan todos o casi todos, a excepción del index, que no ocupa el header tan específicamente como lo usan los demás, o no lo usa tan visible, hace un único cambio. Y el footer, que todos lo comparten y de la misma manera. O anuncios, que se ocupa justamente para el apartado de del index, donde está limitado a 3. Y el apartado de anuncios, que es quien está mostrando todos. Aquí está la muestra. Y anuncios que está mostrando todos. Blog está ocupando por su propia cuenta uno diferente, dado que el query que está ocupando es distinto para el uso de la fecha creada y por el nombre de quien fue creada. En este caso pueden ver que son diferentes personas. Entonces, pasando ya directamente al quien hace más uso de todo aquello, hace uso de los hiperparámetros session para poder verificar si es que está actualmente logueado. Si en caso contrario, lo va a redirigir a la pestaña inicial. Hacemos uso de la base de datos que está en config, que se conecta a la base de datos local. Hace uso de las consultas como tal, que se hacen hacia el servidor, hacia la base de datos. La base de datos es el workbench. Se está utilizando workbench para que justamente funcione correctamente. Donde tenemos tres tablas, las cuales son los propietarios, los vendedores y los usuarios. Los usuarios es el administrador que se está registrando y con el cual estamos ocupando el hiperparámetro de session. Y las propiedades, las otras dos tablas, son las propiedades de los vendedores con una llave foránea, que es justamente la que ocupamos para la parte de el blog. Esta, para que dentro del workbench también podemos verificar, nos mande esta tabla en cuestión y a base de esta podemos hacer referencia a los demás parámetros. También destaca el uso de diferentes MySQL, funciones de SQL, entre esas MySQL Query, que es para mandar y recibir la query en cuestión, y SQL Fetch a Stock, que es para poder hacer
referencias a los registros que tienes. Algo así como un objeto, pero sin serlo directamente. Um, También en la parte de anuncios tenemos lo que es otra diferente query con límites establecidos, como lo estábamos mencionando con index, que tiene el límite a 3, o con anuncios, que no tiene ningún límite específico. El anuncios o el anuncios de o el anuncios de acá, que no tiene ningún límite específico. Más adelante también explicamos esta parte de acá. Para el index hace uso de los métodos post para poder acceder a los datos que se están mandando. Esto en crear, bueno, en index también, es más que nada para registrar esos datos, donde según la pestaña en cuestión que vayamos teniendo, actualizar, crear o el botón de borrar, le manda un mensaje a través de la URL con get acerca para que la pestaña de index tenga un mensaje, una alerta de que se creó, se eliminó o se actualizó. La parte de crear tiene las instancias inicializadas en espacios vacíos para que conforme vayamos llenando y en caso de cometer un error, estos no se borren, como se puede apreciar en la parte de acá, que se queda registrado. Más adelante y también como crear es la base de actualizar, lo único que cambia entre uno y otro es el hecho de que estos están inicializando con variables, dado que son los que estamos tomando de la base de datos en base a una query específica. Tenemos también la inicialización para verificar que sean strings y que no sean código perjudicial que nos quiera inyectar o cosas por el estilo. Tenemos la verificación, que es lo que lanza los mensajes a base de el errors que va agregando o va quitando o no va agregando. Tenemos lo que es el tema de la imagen con el tamaño y con un tipo de hiperparámetro especial que es el de files, que es justamente para verificar todo lo que son los parámetros de los mismos. Tenemos que la creación de la carpeta de imágenes con el uso de MD5 para, en este caso, generar nombres aleatorios. Y tenemos la query como tal, donde tenemos que verificar que estos parámetros en cuestión sean los mismos que tiene la base de datos. Actualizar a diferencia del otro, lo que hace en relación a la imagen es que primero, si es que va a actualizar la imagen, primero borra la imagen del existente en estos parámetros y posteriormente la agrega una nueva. Destáquese que para guardar, lo que se va a guardar es el nombre de la imagen y no una imagen como tal. Entonces, también se tiene que, en la pestaña de login, cuando se tiene, después de haber hecho la sesión, justamente al hiperparámetro de sesión es al que se le ajusta la variable para que pueda esta hacer uso en todas las demás y estas con el método en cuestión que estábamos comentando de session, verificar y mostrar la pestaña si es que está ingresado o en caso contrario no mostrarla. También tenemos lo que es el uso de, como estábamos mencionando, para que funcione. Entonces a este resultado, a esta propiedad se le está asignando el valor del resultado de una instancia de la tabla y en base a esta vamos a ir mostrando los datos, como lo podemos ver acá con PHP y con el eco hacia el parámetro en cuestión. Es como si fuera un JSON y estuviéramos accediendo a uno de los valores del JSON. Eso por cada uno de los parámetros, por ejemplo, acá está con título, con la fecha, con el nombre. Y eso por cada parámetro en cuestión, donde también estamos haciendo un href y acá es lo que estamos mencionando de modificar la URL para que mande un parámetro específico. En este caso estamos mandando la ID para que en entrada primero verifique la existencia del ID, caso contrario lo manda de regreso a la pestaña de inicio o a la pestaña que quisiéramos para luego mostrar la información específica. En este caso, como solamente es un solo dato, estaría mostrando únicamente eso. Y eso a grandes rasgos sería todo lo que tienen y en funcionamiento como tal, donde lo destacable de todo es el cómo hacemos las queries al inicio de los códigos para poder establecer la información que va a tener la pestaña. Sin mucho más que poder agregar, más que el uso de SRS para más que nada los estilos o el funcionamiento de JavaScript. No queda muchísimo más que decir. Muchas gracias y buenas noches.